Bienvenidos a todos, bienvenidos a la séptima clase del curso de nutrición básico. Soy Diego Contreras, asesor en nutrición, y en este tema ya vamos a empezar a entrar un poquito más en materia de lo que es los cimientos de nuestra casa. Si no sabes de lo que estoy hablando, o si es la primera vez que has llegado a este vídeo, te sugiero que aquí empieces desde el principio del curso de nutrición, ¿vale? Te dejo en las tarjetas ese enlace a la lista de reproducción para que vayas cogiendo un poquito y mascando toda la información que ya hemos estado dando, ¿vale? Y que entiendas cómo, digamos, explico yo la estructura del organismo, ¿vale? Que sepas, pues, un poquito de qué vamos a hablar con esto de los cimientos. Muy bien. Los cimientos, la nutrición, ¿vale? Vamos a empezar ya a entrar un poquito más en materia en lo que es los nutrientes. Uno a uno, vamos a ir desglosándolos, desgranándolos y aquí volvemos a hacer el inciso de lo que es el tema de alimentación y el tema de nutrición. Tenemos que entender que, digamos, lo que se denomina alimento es toda aquella sustancia que sea natural o transformada, es decir, que la podemos comer directamente cogida de la naturaleza, o transformada, que ha tenido algún tipo de manipulación que nos vaya a aportar al organismo una serie de necesidades o de características. Para este, digamos, aspecto, ¿vale? Podríamos, digamos, mencionar un poquito lo que es la bromatología. La bromatología simplemente es el estudio de los alimentos. De hecho, en un futuro, porque pues un poquito con los frentes que tenemos abiertos ya, tanto a nivel de recetas como a nivel de deporte, el curso básico y las conferencias, pues ya no me da tiempo a más. Pero en un futuro, espero no muy lejano, ya empezaremos a entrar un poquito en esta materia, ¿vale? De lo que es la bromatología. ¿Por qué? Porque es importante también el ir viendo alimento por alimento qué nos va aportando, ¿vale? Si veis pues que hay conferencias en las que yo os voy hablando de pues alimentos que nos pueden aportar este aminoácido, como la arginina, triptófano, etcétera, ¿vale? Lo tenéis ahí en las listas de reproducción, os lo dejo en las tarjetas. Pero para entrar un poquito más en detalle lo veremos en el futuro. Entonces, la bromatología lo que trata, o un poco los objetivos que tiene, es el poder alimentar a la población, ¿vale? Que cada vez somos más. Y de hecho nos están educando en que tenemos que comer hasta explotar. O sea, ya llega un punto que es ansia y es gula lo que tenemos. Más de uno, yo he pasado por esa etapa. O sea, no es una cosa que le estoy diciendo de que la sociedad, yo siempre os voy a ir hablando de mis experiencias y de todo lo que yo he ido pasando. Y realmente sí es cierto que a día de hoy pues la industria alimentaria tiene que alimentar cada vez más bocas, pero también tenemos que entrar un poquito en conciencia de a ver qué es lo que estamos comiendo, cuánto comemos, etcétera, ¿vale? Y otro de los puntos que tiene la bromatología es que realmente los alimentos sigan manteniendo, digamos, ese balance nutriente-caloría, ¿vale? Que de hecho esto también entraremos un poquito en materia con ello, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta también eso a la hora de lo que es el peso ideal, de la gestión del peso, etcétera. Saber decir, este alimento me está dando los nutrientes, o sea, o una cantidad de nutrientes que merecen la pena para las calorías que me está aportando, etcétera, ¿vale? O sea, digamos que eso es un poco el balance caloría-nutriente. Vale, entonces, un poquito qué es lo que nos aportan los alimentos. Los alimentos nos aportan una serie de nutrientes que requiere el organismo, pero tenemos que entender que lo que tú te metes por la boca no pasa al cuerpo, ¿vale? Me puedes decir, bueno, esto es muy básico. Obviamente, estamos en un curso básico de nutrición. Pero es importante que lo entiendas. O sea, si tú te tomas yo qué sé, un brócoli entero, una hoja de lechuga, un tomate, unos espaguetis o una pizza, tu organismo no está asimilando pizza, no está asimilando espaguetis, ni tomate, ni brócoli, ni lechuga, ¿vale? ¿Qué pasa? Que gracias a un mecanismo súper sofisticado,
que se denomina sistema digestivo, ¿vale? Que va directamente desde la boca hasta el ano, ¿vale? Son desde la entrada de los alimentos hasta la salida. Es un mecanismo muy sofisticado que se encarga de desintegrar, desmenuzar, ¿vale? Todo lo que hemos comido en una serie de nutrientes o de sustancias microscópicas, que eso es lo que luego va a entrar al cuerpo y eso es con lo que luego el organismo va a funcionar, ¿vale? Al igual que os he comentado antes con el tema de la bromatología, ya empezaremos a entrar más detalle, cuando terminemos este curso, pues ya empezaremos a entrar un poquito más detalle en todo lo que es el tema de fisionomía, anatomía, etcétera. ¿Por qué? Porque también es bueno que entendamos este punto, que entendamos el porqué del organismo, cómo funciona cada uno, etc, etc, etc. ¿Vale? Entonces, en el momento aquí en el que vamos introduciendo los alimentos, con la boca pues los vamos, ya empezamos a machacarlos, etcétera, pero ya es sobre todo en el punto, los puntos más importantes a nivel de desmenuzar sería la boca y el estómago, pero hay que entender que ese alimento el organismo lo va a dividir, por así decirlo, en dos grupos. Tenemos, digamos, los grupos energéticos o macronutrientes y los grupos no energéticos o micronutrientes, ¿vale? Dentro de lo que es los macros estaríamos hablando de las proteínas, de los carbohidratos y de las grasas. Y a nivel de los no energéticos o micro, pues estaríamos hablando de vitaminas, minerales, la fibra, bueno, está ahí un poco tirando más a energético, pero digamos que es el eslabón perdido, se podría decir. Y ¿qué pasa? Que incluso dentro de estos grupos tenemos que entender que hay moléculas que son muy grandes y que a pesar de necesitan seguir siendo desmenuzadas para poder entrar al organismo. Eso, por ejemplo, sobre todo pasa con las proteínas, bueno, pasa con los hidratos de carbono, también con las grasas. Lo que hacen es una serie de hormonas en el cuerpo, una serie de indicadores que van teniendo en este mecanismo, van identificando si han entrado proteínas en el organismo para mandar la señal de decir, oye, necesitamos esta hormona que se encarga de desmenuzar las proteínas, si son carbohidratos necesitamos esta otra, etcétera. Pues es lo que va a hacer coger esa proteína y desmenuzarla a su mínima expresión. Y la mínima expresión de las proteínas son los aminoácidos. Y la mínima expresión de los hidratos de carbono es la glucosa. Por eso también, con el tema de la glucosa, y no voy a entrar en detalles aquí porque viene próximamente en futuras clases, el tema del índice glucémico, que es la rapidez en la que la glucosa entra en la sangre. Cuanto lo que es el hidrato de carbono, cuantas más cadenas de azúcar o de glucosa tiene, pues más tiempo se tarda en desmenuzarse y por eso entra más lento, ¿vale? Yo lo explicaré en las próximas clases. Y con el tema de las grasas, pues pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Dependiendo del tipo de cadena, si es de cadena larga, cadena media, cadena corta, etcétera, pues va a necesitar una digestión diferente. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y además, que volvemos a lo mismo, no entraremos en detalle en esta clase, depende de la interacción en ciertos nutrientes, pues va a ser más fácil esa digestión o va a haber problemas a la hora de asimilar las cosas, ¿vale? Interacciones o potenciadores. Y lógicamente, como os he explicado, no es importante realmente, o sea, no es importante que un alimento lleve proteína o que lleve carbohidratos. Esto puede chocar un poco al principio, pero no, realmente el organismo con lo que trabaja es con las mínimas expresiones. ¿Que necesitamos proteína? Realmente sí. ¿Por qué? Porque los aminoácidos son con los que luego el cuerpo va a ir trabajando y haciendo diferentes funciones. Pero realmente una proteína que, como hemos visto en clases anteriores, se puede asociar a una caja de cerillas, la proteína sería la caja y los aminoácidos las cerillas. Lo importante de esa proteína es que tenga muchos aminoácidos, sobre todo los aminoácidos esenciales, que son los que el cuerpo no es capaz de producir, los que no es capaz de sintetizar y los necesitamos comer diariamente, porque si no, ¿qué pasa? Problemas nutricionales, cimientos de la casa va fallando.
¿vale? Entonces, realmente con lo que vamos a trabajar es con esos nutrientes, con esa mínima expresión. Necesitamos descomponer todos los materiales, ¿vale? Eso es como si llevamos un coche al desguace y luego cogemos todas las partes del coche y decimos, vale, pues con todos estos materiales ahora pues voy a coger los que me interesa para hacerme mi propio motor de coche, porque tal, porque cual, ¿vale? O sea, un poquito eso. Rollo Mecano. Lo que tenemos que hacer es coger las cosas, el organismo coge los alimentos, los desmenuza y una vez que ya tiene la mínima expresión es cuando coge y dice, vale, pues ahora necesito estos 18 aminoácidos para hacerme esta proteína específica para esta función, etc, etc, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, tú a la hora de alimentarte, o cuando le hables a la gente o le recomiendes a la gente el tema de alimentación, volvemos a lo mismo, valor, caloría, nutriente. Tú lo que te tienes que centrar es en nutrición, en nutriente. ¿Qué nutrientes te está aportando ese alimento? O sea, si tú tienes una opción de comida o vas a coger algo y te lo vas a meter en la boca, nosotros digamos que nos dejamos llevar demasiado por los sentidos. Es decir, joder, es que esto está buenísimo, es que esto no sé qué, es que guau, cómo sabe, es que me teletransporta al mundo de la fantasía. Genial, pero si nutricionalmente no lleva nada, pues ¿qué te voy a contar? ¿Vale? Si ya te lo he dicho todo. Entonces es muy importante que entendamos eso, ¿vale? Que realmente no hay un alimento que sea bueno o un alimento que sea malo. Tienes que tener en cuenta que si ese alimento es nutritivo o no es nutritivo. Y a tu cuerpo lo que le interesa es los alimentos nutritivos. ¿Que te apetece comer alimentos no nutritivos porque están sabrosos? Bueno, allá tú con tu vida. O sea, obviamente, ya te hemos estado comentando y te he estado diciendo en clases anteriores que, y de hecho esto es científicamente demostrado, la gran mayoría de los problemas de salud vienen o por un problema a nivel de alimentación, del estilo de vida, falta de deporte, mala alimentación, falta de nutrientes, ¿vale? Es decir, un problema en el tejado, en los muros o en las paredes de la casa o en los cimientos, o un problema, problemas emocionales, ¿vale? Los problemas emocionales afectan al organismo en vamos, unas dimensiones que a veces no llegamos ni a hacernos una mínima parte de lo que puede influenciar. Entonces, pues eso también es importante, ¿vale? Luego vienen los problemas de salud y decimos, joder, ¿por qué me ha dado? Pues precisamente por eso, ¿vale? Tienes un estilo de vida que no es el adecuado, no es falta de medicamentos, es que necesitas cambiar pues ciertas pautas en tu estilo de vida. Entonces, como en las siguientes clases vamos a estar hablando de los diferentes nutrientes, tienes que tener en cuenta que por qué se recomienda un estilo de vida activo y una alimentación equilibrada, porque no solo es el hecho de que te digan que en el equilibrio o en la armonía está la perfección, sino el mero hecho de que hay nutrientes que están en un grupo de alimentos y nutrientes que están en otro grupo de alimentos. O sea, no hay un alimento que tenga todo. O sea, obviamente que no esté transformado, ¿vale? Si nosotros queremos tener todos los nutrientes, pues tenemos que saber combinar de forma adecuada nuestra alimentación. Y por eso estamos haciendo este curso, para que tú vayas primero entendiendo el porqué de todo y luego que lo podamos poner en práctica. Ya sabéis que yo soy conocimiento, práctica y realidad. Entonces, con esto de momento estamos haciendo el conocimiento, podéis ir poniendo en práctica los consejos que os voy diciendo y vais viendo si pues os sirven o no. Si no os sirven, yo os recomiendo que volváis otra vez a repasar los vídeos a ver si realmente me estáis haciendo caso o no me estáis haciendo caso, y si tenéis dudas, pues podéis ponerme en los comentarios, escribirme, o ponemos en contacto, o por Instagram incluso, me podéis escribir y vemos si realmente estáis haciendo las cosas de forma adecuada. ¿Vale? Porque lo importante es que si tú vas a hacer algo que no lo dominas, te lo supervise a alguien hasta que tú seas capaz de dominarlo. Y bueno, simplemente para ir terminando ya con esta clase, vamos a hablar un poquito de lo que es la clasificación de los nutrientes, ¿vale? Los nutrientes, digamos que se clasifican en tres tipos. Se clasifican en nutrientes energéticos, en nutrientes plásticos y en nutrientes reguladores. Los energéticos son aquellos que proporcionan energía al organismo. Estaríamos hablando de lo que es los macronutrientes,
proteínas, grasas e hidratos de carbono, ¿vale? Ya estuvimos viendo en los conceptos básicos que proteínas e hidratos de carbono nos aportan 4 kilocalorías el gramo y las grasas 9. Los nutrientes que son plásticos son aquellos que se utilizan para dar forma al organismo, es decir, para el mantenimiento o formación de estructuras, tejidos, etc. Aquí principalmente los que se funcionan o los que se apoyan son las proteínas, las grasas, los minerales y el agua, ¿vale? Son nutrientes muy importantes a la hora de poder manejar todo ese proceso de construcción en el organismo. Y los nutrientes reguladores estaríamos hablando de aquellos que hacen todos los procesos metabólicos del organismo, ¿vale? Todas las señales de decir, oye, pues necesitamos una serie de hormonas o una serie de neurotransmisores o una serie de elementos que ayuden a comunicar los diferentes sistemas, los diferentes órganos y que vayan, digamos, manteniendo en control todo ese organismo, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de las proteínas o de lo que es los aminoácidos, las vitaminas, los minerales y el agua. Por eso, cuando tenemos carencias de vitaminas y minerales, empiezan a fallar sobre todo, pues, todos los procesos del metabolismo, ¿vale? Entonces empezamos a tener problemas de salud porque el organismo no es capaz de funcionar de forma adecuada, ¿vale? Si empezamos a tener lesiones, pues ya sabemos que es por carencia de eso. Nos faltan proteínas, nos faltan minerales, nos faltan grasa y falta agua, que el agua es vital para los tejidos, ¿vale? Y si estamos bajos de energía, pues ya sabemos que nos faltan pues esas calorías o esos nutrientes energéticos. Y dentro de lo que es todos estos nutrientes, pues lo que os he comentado antes, ¿vale? Los diferenciamos en nutrientes esenciales o en nutrientes no esenciales. ¿Qué quiere decir? Los esenciales los necesitamos ingerir sí o sí cada día porque el cuerpo no los puede producir ni sintetizar de ninguna otra forma. Y los no esenciales son aquellos que el cuerpo los puede producir solos o digamos que sacar de alguna manera, ¿vale? Es decir, puede llegar y decir, bueno, este aminoácido no es necesario que me lo des porque en el momento en el que le echo mano a estos dos aminoácidos y le hago una conversión y un trabajo por aquí y por allá, pues como subproducto me sale este, ¿vale? Esos son los no esenciales, que el organismo, por una cosa o por otra, pues los puede producir sin necesidad de ingerirlos, ¿vale? Entonces, por esto ya hemos terminado con esta clase, ¿vale? Si te ha gustado, pues ya sabes, comparte este vídeo, demos esta información al mundo, que cada vez más personas pues se puedan beneficiar de esta información y sobre todo, si no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita para enterarte de todos los vídeos que voy subiendo, ¿vale? Y que no se te quede ninguno por ahí perdido. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber visto el curso, toda esta clase hasta el final y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.